Bueno, hola gente, ¿cómo están? La clase de polarización de transistores voy a realizar grabado por cuestiones de tiempo. Entonces, voy a estar levantando esto en la plataforma. Voy a tratar de hacerlo más breve y conciso. Entonces, vamos a ver la clase hoy de polarización de transistores. Entonces, le voy a compartir mi pantalla. Vamos a hablar un poco sobre la polarización de los transistores, ¿ok? Entonces, primeramente para polarizar, ¿para qué polarizamos? ¿Verdad? Es para básicamente eh, hacer, inducir al transistor a trabajar en una zona, ¿ok? Entonces, el punto de operación de un transistor es establecido por las corrientes y la tensión en los voltajes en él. Y así se determina cuál será la zona o región de trabajo del transistor. Cuando hablamos de corriente y voltaje, básicamente nos referimos a la corriente de base, ¿verdad? Y a la tensión de colector emisor, ¿ok? Esas dos son las tensiones eh, la corriente y la tensión eh, que nos da el punto de trabajo, ¿ok? Y este es el gráfico de la curva de la corriente, ¿verdad? Eh, con respecto a la corriente de base, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el punto A aquí, es un punto de trabajo, después tenemos el punto B, que es otro punto de trabajo, el punto C, el punto D, ¿ok? ¿Qué le caracteriza a todos estos puntos? Y la corriente de base. Por ejemplo, para esta curva, la corriente de base va a ser 10 microamperes. Para este punto B, la corriente de base va a ser 30 microamperes, ¿ok? Y para este punto, la corriente de base va a ser 20 microamperes, ¿ok? Entonces, lo que nos define la curva es, o sea, básicamente la corriente de base, ¿verdad? Y de acuerdo a esa curva, yo después defino la corriente colector emisor y la corriente de colector, ¿ok? Están relacionados. Entonces, si yo trabajo en este punto, voy a definir una corriente de colector de aproximadamente 10 miliamperes y una tensión colector emisor de aproximadamente 8 voltios, ¿ok? Bueno, y nosotros básicamente necesitamos definir cuál de estos puntos yo voy a utilizar, ¿ok? Básicamente bueno, vamos a ver cómo se hace esto enseguida, ¿verdad? Se traza una recta, ¿verdad? En el cual se define si este punto, o estos puntos, cuál de estos puntos yo voy a utilizar, ¿ok? Normalmente se utiliza el punto medio, ¿ok? Enseguida vamos a ver eso, ¿verdad? Entonces, hasta ahora nosotros estuvimos haciendo un circuito de polarización básicamente de esta forma, ¿ok? Una fuente, una resistencia, nuestro transistor, nuestra resistencia de carga, y aquí esto iba a una fuente de vuelta. ¿Ok? Esta era VCC, esta era VB. ¿Ok? Entonces, nosotros teníamos una corriente de base que era dependiente de nuestra fuente de tensión. ¿Ok? ¿Qué hace ahora? ¿Qué hacemos con este circuito ahora? Unificamos estas dos fuentes con una sola fuente. Entonces, lo que se hace es llevar la resistencia a esta fuente. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a tener bueno, y acá tenemos, en este circuito tenemos estas dos capacitores, ¿verdad? Está la entrada y está la salida, ¿ok? Y básicamente lo que hace estos capacitores es eliminar la eh, tensión en continua, ¿ok? Solo deja pasar alterna, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, tenía acá
mi tensión y mi alterna oscilaba acá. Entonces esto lo que va a hacer es convertir a esto, ¿ok? Elimina la continua de la fuente, ¿ok? De la señal. ¿Estamos? Entonces, esto es idéntico a lo que estábamos haciendo. Entonces, básicamente lo que se hace es, voy a analizar la base. La corriente de base anteriormente era, corriente de base era es igual a VB menos tensión colector emisor dividido la resistencia de base. Lo que se modifica es la fuente, ¿verdad? Y queda de la siguiente forma, ¿ok? Analizando esta malla. Entonces, habíamos dicho que la suma de las tensiones es igual a cero. Entonces, es igual a cero menos VCC más tensión que cae en la resistencia de base más la tensión base emisor, ¿ok? Entonces, esto pasa acá, VCC es igual a tensión en la resistencia de base más la tensión base emisor. Esto era igual a 0,7 voltios por definición. Esto reemplazamos por su equivalente y vamos a tener que VCC es igual a corriente de base por resistencia de base más tensión base emisor. Y de ahí despejamos la corriente de base y nos queda esto, ¿ok? Entonces, entonces, eh, entonces, vamos, esta parte es idéntica, ¿ok? Analizando la otra parte, ¿verdad? La parte colector, ¿ok? Emisor. eh, y básicamente es lo mismo, ¿verdad? Teníamos esta ecuación definida, ¿verdad? Que la corriente colector iba a ser beta corriente de base y la tensión colector emisor es igual a la fuente VCC menos la tensión en la resistencia de colector, ¿ok? Eh, entonces, entonces, analizar esta ecuación nos pide determinar la corriente de base y la corriente de colector, ¿ok? Entonces, y bueno, y hacemos aplicación directa de fórmula, tenemos que la corriente de base es la corriente VCC menos la tensión base emisor sobre la resistencia de base, ¿ok? Resistencia base, esto queda 12 voltios menos 0,7 voltios dividido 240 kilo ohm. Entonces tenemos que la corriente de base va a ser igual a 12 menos 0,7 dividido 240K nos da un igual de 47 microamperes, ¿ok? Luego tenemos nos pide la tensión eh, nos pide este punto, la tensión colector-emisor, ¿verdad? Sencillamente analizamos, tenemos que la tensión colector-emisor es igual a la tensión VCC eh, menos la corriente IC por la resistencia C. Esto vamos a hacer reemplazando con los valores. Tengo 12 voltios menos corriente IC es la corriente de base por beta. Entonces tenemos 50 por 47 microamperes por 2,2 kilo ohm. ¿Ok? Eso vamos a resolver. Y tenemos que 47 por 50 dividido 1000 por 2,2 me da 5,1 voltios. Menos, se le resta a los 12 voltios, me queda 6,8 voltios. La tensión colector emisor, ¿ok? Luego, ¿qué me queda? Y me queda
me pide, bueno, estos ya todos ya están, me pide la tensión en base y la tensión en colector, ¿ok? Entonces, la tensión en base es esta tensión con respecto a tierra. Y básicamente este punto, tensión en B, es igual a la tensión colector emisor, ¿ok? Base emisor, ¿por qué? Porque aquí yo tengo la tensión base emisor, ¿ok? Y si yo mido en este punto, voy a estar midiendo otra vez eh, esta tensión. Entonces, tensión en B, ¿verdad? Que es en base, va a ser igual a la tensión base emisor, eso es igual a 0,7, ¿ok? La tensión en colector va a ser la tensión en este punto. Entonces, la tensión en este punto es igual a la tensión colector emisor, porque me va a medir de aquí a acá, ¿ok? Entonces va a ser igual a la tensión colector emisor, que es igual a 6,8 voltios, ¿ok? Entonces, ahora, esto es directamente. En el caso de que haya acá una resistencia, ya no sería la misma, que sería la tensión más la tensión que hay en la resistencia de emisor, ¿ok? Va a ser así, esta es una resistencia emisor, entonces habría que sumar la tensión, ¿ok? En este caso, como no hay resistencia, es directo. Luego, la tensión colector, base colector es igual a la tensión colector emisor más la tensión, perdón, menos la tensión base emisor. Esto va a ser igual a SE 6,8 voltios menos 0,7 voltios. Esto me dan igual a 6,1 voltios. ¿Ok? Ok. Bueno. Entonces, esta es la polarización fija. ¿Ok? Con una fuente de tensión. ¿Ok? Ahora, lo que tenemos que ver, lo que vamos a ver ahora, lo nuevo, es una polarización con divisor de voltaje. ¿Ok? Entonces, esta es la parte nueva. O sea, en realidad es esta, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí tenemos un divisor de voltaje en el cual nosotros vamos a polarizar acá el punto, vamos a hacer una tensión B en este punto. Vamos a hallar esa tensión y vamos a hallar la corriente de base, ¿ok? Entonces, para poder realizar este cálculo, nosotros primeramente debemos de hallar la tensión. ¿Okay? Esto vamos a simplificar y vamos a convertir en un circuito simple de una fuente de tensión con una resistencia de base, ¿ok? Equivalente, ¿verdad? A esa resistencia le vamos a llamar resistencia Thevenin y a esta tensión le vamos a llamar tensión Thevenin, ¿ok? Entonces, eh, este va a ser nuestro, en este caso, nuevo circuito, ¿ok? Este va a ser la tensión VCC, ¿ok? Entonces, esto vamos a hacer un equivalente a este circuito, ¿ok? ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer primeramente el equivalente Thevenin de la fuente. Y bueno, la fuente, ¿cómo hallamos? Y básicamente hacemos un divisor de tensión simple, ¿ok? Acá vamos a tener VCC, acá vamos a tener la fuente, el punto V, ¿verdad? Que va a ser igual a nuestra V Thevenin y la resistencia 2, que es el cero del circuito, ¿ok? Entonces acá tenemos R1, tenemos R2, ¿ok? Entonces, para hallar bueno, vamos a hacer una malla acá, vamos a tener acá una corriente. Entonces, tenemos que la suma de las tensiones me tiene que dar igual a 0, ¿verdad? Entonces, tengo que VCC va a ser igual a corriente por R1 más
corriente por R2, ¿ok? Entonces, esta corriente es igual, bueno, esta corriente es igual a, vamos a hacer, primeramente vamos a hacer factor común aquí, BCC es igual a I por R1 más R2, ¿ok? Entonces, ok. Entonces, acá tenemos ya la corriente. La corriente es la que yo voy a hallar. Entonces, tenemos que R1 más R2 es igual a BCC, ¿ok? Entonces, yo lo que quiero hallar es la tensión que hay en esta resistencia, ¿ok? La tensión que cae en R2 es igual a BCC, a eh, tensión, resistencia 2 es igual a Thevenin, es igual a este punto también, ¿ok? Entonces, ¿y cuánto es la tensión? Y bueno, tensión es igual, R2 es igual a corriente por la resistencia 2, ¿ok? Y la corriente voy a reemplazar, ¿ok? R2 va a ser igual a eh, R1 más R2 dividido BCC por la resistencia 2. Ok, entonces, y ahí tengo yo mi tensión Thevenin, ¿verdad? Esto va a ser igual a la tensión Thevenin. ¿Estamos? Ahora me queda hallar el, esta resistencia Thevenin, esta resistencia que me va a dar me va a hacer un circuito equivalente en serie de estas dos en paralelo. Entonces, el, el enunciado dice que la fuente se cortocircuita y queda esto en paralelo. O sea que yo lo que voy a hallar es la resistencia entre R1 en paralelo con R2, ¿ok? Esa es la resistencia Thevenin, ¿verdad? Entonces, ¿por qué acá? Porque la fuente, la teoría dice que la fuente se cortocircuita y el cortocircuito, yo tenía aquí de esta forma, ¿verdad? Lo que hago es agarro esta fuente y cortocircuito, ¿verdad? Elimino esta VCC y se queda básicamente este punto y este punto para medir. Entonces, al medir esto, me equivale a dos resistencias en paralelo, ¿ok? Entonces, la resistencia Thevenin va a ser, en este caso, va a ser dos resistencias en paralelo. Bueno, y las resistencias en paralelo se llaman de la siguiente forma, ¿ok? R1 más R1 sobre R2, ¿ok? Entonces, esto haciendo la conversión, me queda que tengo como resultado R1 más R2 sobre R1 por R2, ¿ok? Esto es igual a 1 sobre RT, ¿verdad? Para pasar al nominador, entonces cambia de lado y queda R1 por R2 sobre R1 más R2, ¿ok? Entonces ya tengo ya mis dos circuitos. Entonces, lo que me queda hacer es hacer mi circuito equivalente. Entonces tengo que, a ver, voy a tener mi resistencia de base y mi fuente de tensión. O sea, una vez que halle estos dos ya, con la fórmula anterior ya puedo reemplazar y realizar todas las operaciones. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un ejercicio aquí. Vamos a hacer primeramente, vamos a hallar la tensión Thevenin, que habíamos dicho que era eh, R1 más R2 dividido BCC, ¿ok? Entonces tengo que
R1, vamos a decir, este es R1, este es R2. Tengo que 39 K ohm más 3,9 kilo ohm dividido 22 voltios por R2 por 3,9 kilo ohm. ¿Ok? Esto me da un resultado de 39 más 3,9 dividido 22 por 3,9. ¿Ok? Eso me da 7, a ver, es 39 más 3,3 dividido 22. Bueno, aquí esta ecuación está mal, ¿ok? Si se fijan acá, no, en este cambio de corriente hice mal la conversión aquí, ¿ok? Al pasar I, en realidad a veces se tiene que quedar arriba, ¿estamos? Entonces, este I va a ser VCC dividido R1 más R2, ¿ok? Entonces, esto quedaría al revés. Entonces va a ser VCC por R1 más R2, ¿ok? Entonces, vamos a hacer eso aquí. Tengo que VCC sobre R1 más R2 por R2, ¿ok? Reemplazamos esto, tenemos que 22, acá tenemos 39K más 3,9K por 3,9 kilo ohm, ¿ok? Esto es voltios. Entonces, ahora sí, tenemos 22, a ver, 39 más 3,9 es 42,9. 22 dividido 42,9 es igual a 0,5 miliamperes por 3,9 kilo ohm. Tengo en 1, esto es igual a 1,99 voltios, ¿ok? Esa es la resistencia, ¿ok? La tensión. Ahora la resistencia Thevenin voy a hallar. Ese tenía que mi fórmula era R1 por R2 dividido R1 más R2, ¿ok? Entonces tengo que R1 es 39 por 3,9 dividido 42,9. Me da un resultado de 3,5 kilo ohm. Esa es mi resistencia Thevenin. Entonces aquí voy a dibujar el circuito equivalente, en el que esto es de Thevenin, va a ser igual a 1,99. Resistencia Thevenin es igual a 3,5 kilo ohm. A mi transistor, aquí tengo una resistencia C de 10K, una fuente de 22 voltios y tengo una resistencia emisor, ¿ok? Así, ok. Entonces, acá lo que va a variar es esta resistencia de emisor, ¿verdad? Pero es un punto más de caída de tensión que se agrega en el circuito. Entonces vamos a analizar esta malla primeramente y luego esta, ¿ok? Entonces tenemos que Thevenin va a ser igual a va a ser I de base por resistencia Thevenin más la tensión que hay en la base emisor más la tensión de la resistencia emisor, ¿ok? Entonces, ok. Entonces, tengo yo la tensión Thevenin en 1,9
voltios igual a la corriente de base más por 3,5 kilo ohm más 0,7 voltios, ¿ok? Y me falta esa tensión, la tensión de esta tensión, ¿ok? Que es la tensión de base emisor, perdón, es la tensión de la resistencia de emisor. Y básicamente va a ser igual a la corriente emisor por la resistencia de emisor. Y vamos a considerar la corriente de emisor es igual a la corriente colector más la corriente de base, ¿ok? Entonces, vamos a considerar que la corriente emisor es igual a la corriente colector, ¿ok? Aproximado, ¿verdad? Es un microampere la diferencia, ¿ok? Entonces, y aquí era igual a la corriente de colector, la corriente de colector es igual a la corriente de base por beta, ¿ok? Entonces, eso vamos a reemplazar aquí. Entonces vamos a tener 1,99 voltios por la corriente de base por 3,5 kilo ohm más 0,7 voltios más beta de 100 por I de base por 1,5 kilo ohm. Ok, vamos a hacer factor común de I de base, corriente de base, va a ser igual a 3,5 kilo ohm más 150 kilo ohm más 0,7 voltios, ¿ok? Entonces vamos a hacer 1,99 menos 0,7 voltios igual a corriente de base. Esto va aquí abajo, 3,5 kilo ohm más 150 kilo ohm. Esto me va a dar un igual de, a ver, 1,99 menos 0,7 me da 1,29 dividido 153,5. Eso me da por 1000, me da 8,4 microamperes. ¿Okay? Ahí ya tengo la corriente de base y para hallar la corriente de colector multiplico 100 por 8,4. Me da 840 microamperes, ¿ok? Esa es la corriente de colector. Ahora la corriente, la tensión de base, ¿ok? Y bueno, no, la tensión de colector emisor, ¿ok? Es lo que me pide aquí. Y hago esta malla, ¿verdad? Voy a tener que la tensión VCC va a ser igual a IC por 10 kilo ohm más VCE más la tensión aquí en la calle, en la resistencia de emisor. Y vamos a ponerle IC por 1,5K. ¿Ok? IC yo tengo el valor, entonces vamos a despejar y reemplazar. Tensión colector emisor va a ser igual a VCC, que es 22 voltios menos 0,84 miliamperes por 10K más esto por 1,5 kilo ohm. ¿Ok? Tenemos entonces que en 0,84 por 11,5 me da 9 menos 22. VCE me da 12,34 voltios. ¿Sí? Ese es el resultado. ¿Ok? Entonces,
con este dato y este dato, el dato de la corriente de colector y la corriente de base, y con la curva de la corriente, bueno, acá me dice 12, algo más, la corriente es muy baja, por aquí más o menos sería la corriente, ¿ok? Eh, a ver, tendría que ser el esquema, el gráfico del transistor correspondiente, ¿ok? En este caso no tenemos el transistor, ¿verdad? El dibujo, pero estos son los datos, ¿verdad? Eh, son los datos del ejercicio, ¿ok? Entonces, esto es lo que estuvimos haciendo, ¿verdad? Eh, bueno, este punto es tensión de base, que es la tensión Thevenin que reemplazamos nosotros, ¿ok? Entonces, les voy a dejar esta tarea para que hagan, ¿ok? Van a desarrollar todo y el resultado voy a hacer para que pongan en selección múltiple. Creo que, no, esto ya hicimos ya ahora. Sí, esto es lo que hicimos recién. 39, 3,3, 22, 10. Sí, esto ya hicimos. ¿Ok? Entonces, lo que dejo de tarea va a ser otra cosa. ¿Ok? Va a ser este circuito. ¿Ok? Entonces, bueno, y esto va a ser, ¿verdad? Bueno, y un último punto para analizar y hallar el punto óptimo de trabajo, ¿verdad? Que es lo que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Lo que queremos hallar con los cálculos es, primeramente, se traza una recta de la corriente de colector máxima que vamos a tener y la tensión VCE máxima que vamos a tener en el circuito. ¿Cómo se halla eso? Y bueno, y la tensión máxima VCE va a ser cuando en la corriente de colector no haya corriente. Y eso nos va a dar una tensión que va a ser igual a la tensión VCC, ¿ok? La corriente máxima va a ser cuando VCS sea cero, y eso vamos a tener haciendo el cálculo de la resistencia de carga, o sea, la tensión dividido la resistencia de carga, ¿ok? El circuito anterior que vimos, mi IC máximo va a ser igual a VCC dividido resistencia de carga. Eso es igual a 22 dividido 10K. Eso me da un igual a 2,2 miliamperes. Eso va a ser lo máximo que voy a tener en mi carga, ¿ok? Y la tensión VCE máxima que puedo tener aquí va a ser la tensión VCC. Eso es igual a 22 voltios, ¿ok? Entonces, con esos datos yo puedo agarrar, hacer esto, 22,2 miliamperes de punto, y este punto es 22 voltios, ¿ok? Entonces agarro esos dos puntos y hago una recta en el cual va a ir cursando los diferentes puntos, eh, rectas para las diferentes corrientes de base, ¿ok? Entonces yo eh, selecciono esta corriente. Entonces esta corriente va a ser mi corriente de base, ¿ok? En este punto va a ser aproximadamente igual a 0,84 microamper, miliamper, ¿ok? A ver, ¿cuánto era? 8,4 microamper, ¿ok?
Entonces mi corriente de base va a ser 8,4 microamperes. Entonces entonces en este punto, va a aumentar la corriente y va a disminuir, ¿ok? ¿Está? Entonces, al aumentar la tensión, aumenta un poquitito esta corriente de base. Al disminuir la tensión, disminuye un poco. Entonces, mi punto cero va a ser esto, ¿verdad? Porque mi base está polarizado con una corriente continua y una corriente continua de 8 microamperes. Ahora, la tensión que yo le vaya agregando aquí a través de BI me va a ir sumando y disminuyendo esa tensión continua, ¿ok? Entonces, lo que se ve es que la tensión va a venir aquí y va a salir amplificada en la corriente de colector. O sea que en la corriente de colector voy a tener una tensión más amplificada, ¿ok? De ese punto se halla la recta de carga, ¿ok? Ok, entonces, en este punto nos pide determinar la resistencia de carga y la resistencia de base, ¿ok? Para este punto Q, ¿ok? Entonces este punto Q tiene aproximadamente la mitad de estas dos resistencias, ¿verdad? De estas dos corrientes. Está en la mitad aproximadamente de estas dos corrientes, ¿ok? Ok, entonces, primeramente voy a hacer la ecuación aquí. Mi corriente IC max es igual a BCC dividido RC, ¿ok? Y bueno, y BCC IC ya tengo ya como dato, entonces directamente hago RC BCC dividido IC max, ¿ok? IC max, ¿cuánto es? Y acá tengo 10 miliamperes y BCC tengo acá. Tengo como 20 voltios. Esto me da RC igual a 2 kilo ohm, ¿ok? Ahora, la corriente de base voy a hallar de la siguiente forma. Es a través de la resistencia de base, bueno, no, la resistencia base me está pidiendo, ¿ok? Entonces yo tengo que mi corriente de base va a ser igual a VCC menos V base emisor dividido la resistencia de base, ¿ok? Entonces esto nada más cambio de lugar y tengo que la resistencia de base va a ser igual a VCC menos tensión base emisor dividido la corriente de base. ¿Y la corriente de base cuánto es? Y tengo la beta no tengo. No tengo beta, ¿cómo puedo hallar corriente de base? Ah, perdón, sí, la corriente de base yo sé cuánto es. Y saco de este punto, ¿verdad? Que es aproximadamente la mitad de estos dos, ¿ok? Entre 20 y 30 microamperes, vamos a considerarle que es 25 microamperes, ¿ok? Entonces reemplazo esto, tengo que veces es 20 voltios menos 0,7 voltios dividido 25 microamperes, ¿ok? Eso me da un igual a eh, 772 kilo ohm, ¿ok? Ok, eso es considerando el eh, circuito con una fuente de 20
20 voltios, ¿ok? En la base, ¿ok? Entonces, a partir del gráfico puedo quitar esos datos, ¿verdad? O sea, los datos para diseñar yo mi transistor, mi circuito. Entonces, ya tengo la resistencia base y resistencia colector, que es lo que me interesa. Ahora, si yo quiero hacer esta resistencia por divisor de tensión, ya esta es una resistencia base en serie. Ahora, si yo quiero R1 y R2, entonces ya hay que hacer un divisor de tensión con la caída de tensión correspondiente, ¿ok? En este punto es solamente para este circuito normal, ¿ok? Para este circuito. Este es el método para hallar la curva, ¿ok? El punto de trabajo. Entonces, en este punto, el transistor no va a saturar y no va a entrar en corte cuando esté trabajando como un amplificador. ¿Estamos? Ok. Perfecto. Entonces, este circuito lo voy a dejar como tarea para que resuelvan y seleccionen la, la respuesta de la tensión colector-emisor y la corriente del colector. Perfecto. Quedamos así. Nos vemos en la siguiente clase. Vamos a estar hablando sobre los MOSFET. ¿Ok? Quedamos hasta aquí. Hasta luego.